Muy buenas tardes, señoras y señores. La Vicerrectoría de Investigación les agradece su presencia en este acto de presentación de la plataforma Hipatia. Nos acompañan dos funcionarios del área del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que pertenece al Estado de la Nación. Ellos son la máster María Santos Pasamontes y el licenciado Esteban Durán. La que va a exponer es la máster María Santos, con el apoyo del licenciado Esteban Durán. Don Esteban le va a estar manejando la plataforma y doña María les va a estar explicando todos los pormenores de la plataforma. Antes de iniciar con la exposición, quiero darle la palabra al vicerrector de investigación, Francisco Romero. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras universitarios, a distinguidos visitantes. Gracias por venir desde Turrialba acá. Para nosotros es un placer estar acá esta tarde para darnos que nos van a dar a conocer sobre la plataforma Hipatia. Los hemos invitado porque creemos que es una herramienta que es muy útil para fortalecer y favorecer la investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El conocimiento es poder, y tal parece que así lo ha traducido muy bien el programa de Estado de la Nación con la puesta en marcha de este proyecto Hipatia. Esta iniciativa busca poner en realidad al servicio de todos nosotros una plataforma tecnológica digital que muestre al país, al mundo, el estado de las capacidades para la ciencia, la tecnología y la innovación que tenemos. La plataforma cuenta con datos estadísticos, estudios y otros tipos de recursos que van a ver en la presentación, que son de mucha utilidad. El programa de investigación y formación sobre el desarrollo humano sostenible, que está adscrito al Consejo Nacional de Rectores de las 5 universidades públicas de este país, está viendo esta plataforma y nos da una oportunidad muy grande. Nos da la posibilidad de ir conociendo sobre los distintos espacios en los que se puede ir incursionando, y como una universidad joven que somos, necesitamos valernos de todos estos esfuerzos para avanzar con pasos agigantados que nos permitan establecer contactos, vinculaciones estratégicas que fortalezcan el quehacer universitario nuestro. Esperamos realmente que sea de interés para todos ustedes, para todos nosotros, y disfrutemos esta tarde de esta presentación tan importante. Muchas gracias. Bienvenida María y compañero, le agradecemos mucho de su presencia aquí con nosotros en la Universidad Técnica Nacional. Ahora sí, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por estar acá y por el interés en lo que estamos haciendo desde el programa Estado de la Nación. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es un producto nuevo. Lo lanzamos hace unas semanas y no se trata de un informe, ¿verdad? Se trata de algo que es la primera vez que lanzamos una plataforma tecnológica, como ya lo comentó el vicerrector. Se trata pues de una herramienta en donde estamos levantando, estamos articulando más de 40 variables que pues nos dicen, ¿verdad? Cómo está el estado de las capacidades que tenemos en la base nacional para sustentar ciencia, tecnología e innovación. El interés nuestro de abordar este tema, que es un tema desde que hasta hace poquito tiempo, desde el Estado de la Nación, iniciamos a abordar el tema de la CTI, pues lo hemos hecho con la intención de crear más conciencia de la importancia de reinterpretar lo que es el estilo de desarrollo del país, pero de un estilo de desarrollo que ha sido muy estrecho, que ha estado muy enfocado en lo que es crecimiento económico, a una estrategia de desarrollo más amplia que esté enfocada en acumular capacidades, ¿verdad? Y en acumular capacidades no solamente para adaptar y para utilizar conocimiento científico-tecnológico, sino también para generar conocimiento, ¿verdad? Que no es un lujo, ¿verdad? De un país de clase media, es una necesidad. Es una necesidad que tiene ahora el país, en realidad no tiene opciones, ¿verdad? A crear capacidades para utilizar el conocimiento científico-tecnológico o a tener un estilo de desarrollo ahora más conducido por el conocimiento.
no tiene muchas opciones porque no, si queremos generar bienestar y no con esos ciclos, con esos altos y bajos, sino de una forma más sostenida, no podemos seguir pretendiendo crecer con factores que no nos sobran. No tenemos commodities, no tenemos una fuerza laboral ilimitada, más bien sabemos que en las próximas décadas, probablemente a partir de 50, empieza a disminuir el tamaño de la población laboral. No tenemos grandes capitales y los recursos naturales que tenemos, lo que deseamos es conservarlos, no extraerlos. De modo que sí o sí, ¿verdad?, tenemos que invertir en capacidades para conocimiento científico y tecnológico. Con eso en mente, pues entonces nos lanzamos con esta primera versión de una plataforma tecnológica y con la retroalimentación de ustedes, pues esperamos en el próximo año ya lanzar una versión mejorada. ¿Para qué sirve, verdad? ¿Para qué esperamos que sea de utilidad? En primer lugar, contiene una información bastante desglosada, bastante desmenuzada, y esperamos que eso sea de utilidad para identificar dónde están las fortalezas y los rezagos relativos que tiene el país. Que sirva para formular política pública, por ejemplo, para instituciones como Serum MISID, para las instituciones educativas, para el sector académico también, pero también para organizaciones como Serum CINDE, ¿verdad?, en donde el poder identificar dónde tenemos fortalezas importantes es crucial para lograr conectarlas mejor con las cadenas de valor que ellos están creando. Por ejemplo, en estos días, esta semana, está en Costa Rica se está celebrando una reunión de una red, de la red de LAN, ¿verdad?, que busca empatar los esfuerzos en pymes, sobre todo en las áreas de biotecnología, que es donde tenemos fortalezas muy importantes, pero también en nanotecnología, pymes o empresas europeas con pymes nacionales. Entonces, este tipo de iniciativas es importantísimo, ¿verdad?, para eso, conocer exactamente dónde es que nosotros tenemos comunidades muy sólidas. Para las cámaras del sector, ¿verdad?, sobre todo las más asociadas con emprendimientos y con empresas de base tecnológica, también es de utilidad. Pero también nos interesa poder facilitar lo que es la creación de vínculos, generar información que sirva para actuar. Me explico. Estamos también incorporando buscadores que faciliten encontrar lo que es la oferta y la demanda de servicios tecnológicos, ¿no? Y otra de nuestro interés con esta plataforma es brindar una herramienta que facilite seguir cuán relevante, ¿verdad?, cuán cercano es lo que se hace desde las universidades públicas con respecto a lo que requiere un ciudadano, lo que requiere, digamos, la administración o una institución. Por ejemplo, digamos, la caja, ¿verdad?, que la caja pueda necesitar investigación en un tema que en ese momento tenga mucho impacto. Por ejemplo, ¿verdad?, las infecciones bacterianas muy difíciles ahora de manejar con antibióticos. ¿Qué están haciendo las universidades públicas en este tema? ¿Quién? ¿Dónde? Entonces, ver ese seguimiento a lo que hacen también las universidades públicas. Bueno, con esa introducción me gustaría hacer un recorrido, que vean cómo se usa y también de paso, ¿verdad?, ver qué información nos extraemos de lo que son las capacidades en el sector. Entonces, la plataforma Hipatia está en la dirección scti.or.cl. En los próximos días vamos también a lanzar una aplicación móvil, pero de momento entonces es más fácil desde esa dirección. Bueno, entonces desarrollamos dos tipos de aplicaciones. Una en la forma de dashboards o tableros de mando, son 6 tableros de mando, y la otra en la forma de 2 buscadores. Entonces, lo primero es que por acá van a tener información sobre, van a ver un documento que orienta sobre cómo usarla, ¿verdad?, y el tipo de preguntas que se le pueden hacer, ¿verdad? Y muy importante la metodología, ¿verdad?, donde para cada una de las secciones se explica cómo es que nosotros logramos levantar esos datos, cuáles fueron las consultas que se hicieron, están los formularios ahí en línea, los mismos formularios que utilizamos, y las otras fuentes de las cuales nos basamos. Bueno, entonces, las temáticas que abarca Hipatia son, en primer lugar, entonces, el estado de la infraestructura,
Cuando hacemos clic acá, se nos abre un módulo en donde tenemos más de 15 variables sobre el estado de la infraestructura en las unidades de I+D de los distintos sectores. Entonces tenemos información sobre cómo está el estado del equipamiento caro, ¿verdad? Si es, en qué estado tecnológico está, ¿verdad? Si genera resultados confiables, en qué medida el estado del equipamiento facilita la posibilidad de las unidades de I+D de acercarse a los demás sectores. También tiene por acá, en esos tres menús, ¿verdad? Entonces se abren otras variables sobre cuánto se usa y cuánto se comparte ese equipo, ¿verdad? Que eso es una consideración sumamente crítica en un país de recursos limitados. Y por acá ya no tanto en cuanto al equipamiento, sino en cuanto al estado de la infraestructura en general. Entonces veamos qué tipo de preguntas puntuales podríamos nosotros contestar, ¿verdad? Para que vean cómo sacar el jugo. Hagámonos una pregunta muy sencilla, muy básica. O sea, ¿en qué medida el estado del equipamiento de las unidades de I+D, ¿verdad?, les facilita el cumplimiento de sus objetivos? Entonces vamos acá, ¿verdad?, estado del equipamiento y idoneidad para el logro de los objetivos. Entonces, normalmente, ¿verdad?, cuando se abre una variable van a tener siempre aquí el título, van a tener la población consultada, que en este caso fueron 195 unidades, ¿verdad? Y el lado de la izquierda van a tener un gráfico con los datos agregados. Cuando interactuamos con el gráfico, escogemos una u otra de las variables que por acá usualmente va a estar en función de las 4 grandes áreas de ciencia y tecnología. Cuando escogemos alguna de ellas, entonces en el gráfico de la derecha se va a desglosar, ¿verdad?, y usualmente se va a desglosar a nivel de disciplinas. ¿Okay? Bueno, en todo caso, entonces volvamos. Bueno, y lo otro es que siempre van a poder exportar los datos a una hoja de cálculo de Excel. ¿Qué nos dice acá este gráfico, ¿verdad? Nos dice en general, ¿verdad?, que en promedio, ¿verdad?, solamente el 40% de las unidades de I+D sí tienen el equipamiento caro, ¿verdad?, el equipamiento porte mayor, que les permita cumplir con sus objetivos. Es decir, aquí, ¿verdad?, hay mucho que hacer, ¿verdad? Eso es información práctica, ¿verdad?, que también nos sirve como una línea basal, ¿verdad?, para monitorear cómo mejora esto conforme el proyecto de mejoramiento de las universidades públicas, que uno de los componentes más importantes es infraestructura, ¿verdad?, conforme esto pueda en los próximos años mejorar. Bueno, veamos cómo está ahora, entonces, hablamos del equipamiento, veamos cómo está el estado de la infraestructura en general, ¿verdad? Igual, para que las unidades de I+D puedan llevar a cabo su misión. Entonces veamos aquí idoneidad de la infraestructura para el logro de los objetivos generales. Y entonces tenemos para acá lo que son el estado de las instalaciones, ¿verdad?, el estado de los servicios, ¿verdad?, y en cuáles de esas variables, ¿verdad?, son necesarias mejoras para lograr el cumplimiento de los objetivos de los centros de investigación. Y vemos que en términos generales, ¿verdad?, el tamaño, mejorar el tamaño de las instalaciones en general, independientemente del área, es una de las variables que tenía más peso. Bueno, vamos otra vez a la página principal y sigamos con otro tema. Veamos cómo está el tema de la disponibilidad de los profesionales que llevan a cabo cualquiera de las actividades científico-tecnológicas, ¿verdad?, y que residen en el país. Entonces tenemos tablero de mando o ese dashboard de talento local, ¿verdad? Este dashboard lo construimos con base en una consulta, bueno, en realidad fueron 2 rondas de consultas que hicimos desde el PEN y que logramos contactar en total se basa en 1.605 profesionales. De esos nosotros contactamos a 1.139, ¿verdad?, y 446 provienen del registro científico-tecnológico del CONICYT. Entonces, tenemos aquí alrededor de 10 variables que nos describen cómo está el perfil, ¿verdad?, cómo está el grado académico, cómo está la distribución según la edad, según sexo, según disciplina, según el tiempo que le dedican a las actividades científico-tecnológicas, pero también otro tipo de variables, ¿verdad?, menos usuales, como es qué recursos necesitan para mejorar su desempeño, ¿verdad?, y por el lado de acá, a qué se dedican, es decir, cuál es la naturaleza de las actividades de vinculación que llevan a cabo y con cuáles países están más
conectados. Entonces, preguntémonos acá algo, digamos, que podría ser de interés general para distintas, independientemente del área, que es en cuáles campos es donde tenemos a los profesionales mejor formados del país. Entonces vamos aquí a la variable profesionales por grado académico según área su área. Y aquí tenemos, ¿verdad? Veámoslo por todas, podríamos acá jugar, ¿verdad? Y decir una de las áreas que quisiéramos enfocarnos, pero veámoslo a nivel general, ¿verdad? Tenemos que a nivel general, ¿verdad? Lo que más abunda a nivel de profesionales es el grado de maestría, ¿verdad? Cuando nos paramos en una de las barras se va a mostrar una etiqueta con los datos, ¿verdad? 34% de los profesionales en ciencia y tecnología tienen el grado de maestría, ¿verdad? Luego licenciatura, bachillerato y por acá en doctorado, que es apenas un 20%. Entonces, bueno, como nos interesaba los que tienen, ¿dónde están los mejores formados? Hagámosle clic aquí en el doctorado para ver en cuáles disciplinas. Entonces, aquí está la distribución de profesionales con el grado de doctorado según disciplina y vemos que en los campos donde hay más personas con doctorado está en biología, ¿verdad? Por acá, y después en agronomía. Okay. Veamos, vamos a la... Por otra parte, ¿verdad? También nos interesó seguir el rastro a los científicos e ingenieros costarricenses que están en el extranjero, ¿verdad? Y 474 personas, por base de 474 personas consultadas, logramos construir este otro tablero de mando. Esta es información que está actualizada hasta marzo de este año. Y parte de la otra información que les voy a mostrar está actualizada hasta el 30 de julio de este año. Bueno, en primer lugar, pues tenemos aquí alrededor de 15 variables que nos hablan, en primer lugar, parecido con los residentes locales, cómo es el perfil académico de estas personas, cómo está, dónde están, cuál es la distribución por área y subárea, según el grado académico, según la edad, ¿verdad? Después, cómo andan sus planes de regreso o no al país y si regresan, en qué actividad laboral es la que estarían más interesados y cuán conectados están con el país. Empecemos por acá, en este mapita que tenemos, que es la primera variable, que es a dónde están. Y aquí vemos que el principal destino es Estados Unidos, 182 de los 474. En segundo lugar está Alemania, ¿verdad? Y en tercer lugar está España. Ahora, preguntémonos algo de interés. En áreas en donde conocemos que tenemos importantes deficiencias, como es en los ingenieros en informática o en inteligencia artificial, computación, ¿cuántos hay en el extranjero? ¿Qué tanto nos podríamos complementar con ellos? Y los vamos a recuperar. Entonces, vamos acá en el perfil de la diáspora. Primero veamos cuántos son, distribución por área y usuario. Entonces vean que casualmente lo que más hay son de área de ingeniería y tecnología, la gran, ¿verdad? 218 de los 474 son ingenieros y tecnólogos, ¿verdad? Después sigue ciencias exactas y naturales. Entonces, si le damos clic acá, ¿verdad? Nos dice que cómo anda la distribución según disciplina y justamente, ¿verdad? En el área de ciencias de la computación son los que más, los ingenieros, ¿verdad? Formados en esta especialidad son los que más abundan en el extranjero, justamente de los que no estamos generando con el ritmo que se están demandando. ¿Sí? Ahora veamos cómo están los planes de regreso de esta gente. Entonces, planes de retorno por área y usuario. Entonces, aquí lo que tenemos es, ¿verdad? En azul, los que dijeron que sí regresan en los próximos 5 años. En verde, los que dijeron que no. Y en negro, los que todavía no están seguros. Entonces, en el caso de los, veamos los que sí regresan, ¿verdad? De los ingenieros, a ver cuántos esos son los por aquí se nos muestra, ¿verdad? Los ingenieros y tecnólogos en azul que sí regresan, pero incluso abramos Excel para ver los números, que tengan una idea de cómo se ven las plantillas en Excel. Los que dicen que no regresan, dicen por qué no regresan.
Los que dicen que no regresan mucho, una buena porcentaje de ellos es porque están trabajando, entonces ya tienen, ¿verdad? Una actividad que quisieran conservar, o porque también tienen la preocupación de que no cuenten al regresar al país la posibilidad de continuar con el tema en que estaban, que vienen investigando o trabajando en el extranjero, o si siguen el trabajo no con las condiciones de remuneración digamos, con las condiciones que tienen en el extranjero. Entonces sí, muchos de ellos, de los que no vienen, están trabajando. Y es que también eso es muy importante porque, pero no todo, ¿verdad? Un porcentaje también de los que no vienen están estudiando, y es porque, por ejemplo, de las becas del gobierno no tienen arraigo. Las de las universidades sí, los contratos de las becas universitarias sí, pero las del gobierno, por ejemplo, de fondo de incentivos no, y eso es importante, ¿verdad?, incorporarlo también ahora en el proyecto PIN, ¿verdad?, del BID. El BID no lo solicitó, pero es importante que el país incorpore eso, ¿verdad? Ven, entonces acá en la plantilla de Excel tenemos por área, ingeniería y tecnología, subárea, y regresa, no regresa, ¿verdad?, indeciso por el porcentaje. Y en el caso de ciencias de la computación, fíjense que la gran mayoría, el 56% de los ingenieros en computación no regresa al país, ¿verdad? Entonces esta gente hay que ver cómo nos reinstalamos, utilizamos incentivos para atraerlos. Esta información es muy específica, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando de que como unas 18 personas, ¿verdad? En función de los que habían, 18 personas que no regresan. Ahora hablando del proyecto PIN, del BID, ¿verdad? Hay un componente que es el de talento, de atracción de talento, ¿verdad?, que tiene 1,2 millones de dólares para que las empresas en las áreas de ciencia y tecnología que la administración anterior identificó como las prioritarias, las empresas que se dedican a esas áreas que tengan una necesidad de I+D, eso sí, ¿verdad?, puedan hacer uso de estos recursos y atraer a esas personas. Entonces ahora sí tenemos, esta información puede servirle a empresas para hacer uso de esos fondos y atraer a algunas de esas personas, pero también es importante para las unidades académicas, para prepararse, ¿verdad?, con plazas o con infraestructura para que estas personas, las que sí vayan a regresar, puedan ubicarse. Ahora, hemos hablado de cómo está la disponibilidad de profesionales dentro y fuera del país en estos temas, pero hay otra cosa que también es importante, ¿verdad?, más allá de la disponibilidad, y es cómo interactúan, ¿verdad?, cómo están los grupos, o mejor dicho, cómo están, si es que hay comunidades de investigación, ¿verdad?, y en cuáles de los campos es donde se han formado comunidades con mayores visos de sostenibilidad en el tiempo. Entonces de eso se trata este otro módulo, que es el de grupos de investigación. Entonces aquí lo que hicimos fue que nos basamos en los patrones de colaboración, es decir, en la coautoría a la hora de publicar trabajos en corriente principal, sobre todo, ¿verdad?, en Scopus, aunque no fue lo único que usamos. Pero este primer diagrama que les voy a mostrar se basa en Scopus. Entonces, a esa información de la estructura de coautoría a la hora de publicar durante un periodo de 10 años en las áreas científico-tecnológicas y registrarlo en Scopus, a esa información le aplicamos un análisis de redes sociales, y el resultado son este mapeo, digamos, de los principales grupos de investigación del país. Aquí en este diagrama, entonces, cada nodo es un investigador. El tamaño del nodo indica su productividad durante 10 años. El grosor de las líneas que los unen es la intensidad de los vínculos. Y en este caso, el color indica la especialidad, o sea, no en lo que se graduó hace 20 años o 30, sino en el área en que está dedicándose actualmente. Esta información, les decía que en este caso el color quiere decir la especialidad, porque eso también lo reprodujimos con base en el sexo, con base en la unidad de inscripción. Nosotros tenemos nombre y apellido de todas esas personas, y aquellos más relevantes, que serían los más productivos, los que tienen un mayor capital social, que los identificamos como un rombo en vez de una pelotita, tenemos incluso también la edad. Entonces, lo primero, este enfoque, ¿verdad?, de redes sociales, podemos extraer información a nivel macro, ¿verdad?, cómo puede ser que justamente dónde están las fortalezas más importantes, cuáles son los grupos más robustos,
pero también lo podemos ver a nivel micro. Veámoslo primero a nivel macro. Aquí tenemos que casi que la mitad de todo el entramado de investigación científico-tecnológica del país es biociencias. O sea, ahí tenemos fortalezas indiscutibles. Entonces, es donde se produce más, vean por ejemplo, esta red que es la más, la que tiene más masa crítica, la que es más productiva, la que tiene más cohesividad, ¿verdad? Aquí hay muchos microbiólogos con distintas especialidades, inmunología, toxicología, hay biólogos celulares, ¿verdad? Incluso también relativamente multidisciplinaria. Esta otra zona de por acá, bueno, aquí hay médicos, toda esta zona de por acá son genética molecular humana y por acá el rosado es veterinario. Entonces, aquí casi que la mitad del entramado es esa. Por eso es que les decía en un principio que es muy importante que organizaciones como CINDE tengan esta información a mano, ¿verdad? Para lograr conectar esto mejor con ya no solamente atraer a estas compañías de dispositivos médicos, sino que estén efectivamente más asociados a lo que es biotecnología, ciencias de la vida. Y entiendo, y de hecho eso estaban hablando hoy en la mañana en esta red que les decía que esta reunión de la red ELAN, que se está hoy, mañana y pasado reunidos, entiendo que Procomer sí está interesado en crear un clúster, pero sí de biotecnología. Eso tendría muchísimo sentido para el país. Pero lo otro que les decía es que también podemos ver información a nivel un poco micro. Por ejemplo, parémonos en esta persona. Si nos paramos ahí, vemos algunos investigadores relevantes, ¿verdad? El capital social que han logrado acumular, que eso se acumula, ¿verdad? Después de décadas de trabajo, ¿verdad? Y las conexiones que tienen es como un broker con distintas comunidades, incluso, ¿verdad? Aglutinando gente de distintas especialidades. Entonces, es importante identificar a investigadores de este calibre para ver si están dejando escuela, ¿verdad? E incluso para, idear, ¿verdad? Incentivos adecuados para poderlos motivar, ¿verdad? Que es otra cosa, ¿verdad? Ya no solamente la producción, es esa formación de capital social. Incluso podemos ver acá, aquí por sexo, ¿verdad? Y vemos a esta persona, como para hacer un seguimiento, ¿verdad? También, vean que se trata de una mujer, están rojos son mujeres, y veamos a dónde está, damos la otra, las redes en función de la unidad de descripción acá. Es que está ocupando, ¿no? Y veamos a dónde se encuentra. En el Centro de Investigaciones Tropicales, en el CIE de la UCR. Entonces, vamos a ir armando, ¿verdad? ¿Quiénes son relevantes? ¿Qué están haciendo? ¿Con qué están conectados? ¿En qué están produciendo? ¿Cuáles son las unidades, los centros de investigación relevantes en el país, ¿verdad? Además de las personas? Hay algunas áreas que no tienen la costumbre de registrar su conocimiento en esta base, ¿verdad? En Scopus. Y por eso, ¿verdad? Podríamos no captarlos, como es el caso de los ingenieros, o bueno, esa era nuestra hipótesis, que no veíamos mucho porque no estábamos viendo en el lugar adecuado, o también en ciencias agrícolas. Entonces ese estudio lo reprodujimos, pero ya basándonos en la TINDEX, ¿verdad? Que es un registro menos astringente, ¿verdad? Es más flexible, más laxo. Lo reprodujimos por un periodo de 5 años para ciencias agroalimentarias y para ingeniería y secundaria. Metámonos por acá, puede ser en disciplina, para tener una comparación. Vean qué distinto. Está bien que es un periodo menor, pero después, ahora más adelante, que le podamos mostrar, ya vean que no es la cuestión de que es 5 años. Entonces, esto lo que nos dice es que efectivamente en las ingenierías y tecnologías el quehacer de investigación en el país es escaso, ¿verdad? Es escaso en cuanto a la masa crítica, es escaso en cuanto a la productividad, las conexiones, hay mucho trecho por hacer, ¿verdad? Veamos el siguiente, que es cómo anda el desempeño de estas comunidades, cómo está la producción en las áreas científicas y tecnológicas en las instituciones del país. Entonces aquí vamos a tener en esta primera menú lo que es
publicaciones según las instituciones, según las disciplinas, ¿verdad? Por acá, como andamos, indicadores que nos pide la OPE, como es el caso de cómo está la colaboración internacional. Y después por acá, que ya no solamente el volumen de la producción, sino una aproximación a la calidad, que es el impacto académico medido por citas. Okay. Entonces, este primer gráfico que tenemos acá, ¿verdad?, que es el de la producción en una década, basado en Scopus. Scopus, dicho sea de paso, bueno, no solamente ha crecido muchísimo, ahora tiene una buena representación de la producción, sino que también es el índice que usa la OPE. Y se ha estado usando cada vez más. Okay. Entonces, aquí lo que vemos es que se ha casi que duplicado la producción en ciencia y tecnología en una década. Y sin embargo, sí vemos en general, ¿verdad?, esos vaivenes que no sería extrañar, ¿verdad?, por el hecho, ¿verdad?, solamente por el hecho de que la nuestra es una comunidad de escala pequeña, ¿verdad? Aunque también yo creo que son ciclos asociados a la producción, ¿verdad?, en ciencia y tecnología, ¿verdad?, que es como cada 2 años hay picos de producción. Entonces, la dinámica propia de estas áreas y también el hecho que es una comunidad pequeña. Ahora, vamos atrás a la página principal y veamos lo que les comentaba de que dentro de IPAC hay como un subsistemita para seguir qué es lo que están haciendo las universidades públicas. Entonces eso está en la forma de uno de los dashboards y en la forma de este buscador. Veamos primero ese dashboard. En ese modo lo que podemos nosotros apreciar es cuáles son las distintas áreas en que las universidades públicas se han ido especializando, ¿verdad? ¿Dónde están las fortalezas, digamos, según los sectores dentro de lo que es el área universitaria o según las disciplinas? Esto lo cerramos, esta información la cerramos el 30 hace poquitos meses, entonces todavía era cuestión de días desde que se había incorporado la UTN en el CONARE, entonces todavía no refleja la información de la UTN. Ya estamos conversando con la licenciada Barrantes, que es la persona que nos invitó. Empezamos ya a pedir información para en una próxima ronda incorporar, ¿verdad?, actualizar de las otras universidades e incorporar información de la UTN. Y bueno, dicho sea de paso, en los planes que tenemos de mejora para el año entrante hay una información en que la UTN también es digamos, le estamos poniendo el foco y ya empezamos ¿verdad?, a solicitarles que nos contribuyan con información. Entonces, en este dashboard se caracteriza cómo anda el quehacer de las universidades públicas en lo que es investigación, ¿verdad?, según disciplinas, según los sectores universitarios y en función también de la venta de servicios. Entonces, veamos en proyectos de investigación por disciplina y vemos un poquito, ¿verdad? Entonces, exactamente, es por disciplina. Por disciplina. Entonces, podemos ir tachando abajo, ¿verdad?, y ver eso. Por ejemplo, veamos, concentrémonos en la UNA, tachemos UNED, UCR y vemos en qué es fuerte la UNA, en investigación. Entonces, vean que tienen una expertise importante en recursos naturales. Y en segundo lugar, ¿verdad?, en ciencias sociales. Veamos, por ejemplo, la UCR, a ver si tiene un perfil distinto. Y vean acá cómo destaca ahora la UCR, sobre en lo que es ciencia básica. Entonces se ven, ¿verdad?, fortalezas, el perfil de las universidades y en las distintas áreas disciplinarias y los sectores. Vamos entonces ahora al buscador. Entonces, esos son los módulos o los dashboards, ¿verdad?, según la jerga que uno use. Entonces, se presta mucho para preguntas muy puntuales. Ahora, la lógica de los buscadores es distinto, es más bien ver ese encuentro, ¿verdad?, ese matchmaking, es información práctica, ¿verdad?, para actuar. Entonces, en el caso de las secciones universitarias, ahí se está recopilando, pero sobre todo, porque es información
información que estaba muy dispersa entre todas las universidades, la información de las distintas acciones de vinculación, ya no solamente venta, servicios e investigación, se está recopilando y además se está armonizando porque cada universidad lo maneja de forma diferente. Ahí hay más de 6.000 acciones. Entonces uno puede hacer una pregunta que en áreas de interés para un ciudadano, de interés para la administración, para un gobierno determinado, para la sociedad, ¿verdad? O que podría ser, bueno, en determinado de los recientes objetivos de desarrollo que fueron priorizados, pero en alguno de ellos que podamos escoger que si es que algo están haciendo, lo están abordando las universidades públicas. Entonces, ahí podemos hacer búsquedas, ¿verdad? Según este tipo de acción, ¿verdad? Disciplina, área de conocimiento, institución, ¿verdad? Bueno, pongamos todas exactamente, nada más para tener una idea, y aquí nos dice, ¿qué se hace? ¿Verdad? Un tema X, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Y quién? Entonces ahí bajamos y hay 10 páginas de... Esto es también una cuestión de transparencia, ¿verdad? Entonces es un inventario bastante representativo del quehacer de las universidades. Como digo, hay más de 6.000 acciones. Okay. El otro buscador es si usted tiene un problema, ¿verdad?, de innovación, un problema tecnológico, una prueba que usted no tiene ni el expertise, ni tiene, por supuesto, la infraestructura y el laboratorio para hacerlo, hay alguien en el país que le resuelve ese problema. Eso es importante porque esa es una de las razones por las cuales las empresas, según las consultas que efectúa el MISID, es una de las razones que aducen para no invertir en I+D, no hay apoyo público. Entonces, y si existe, no sabemos dónde está. Entonces, acá se están reuniendo el perfil de alrededor de 63 centros públicos. No hay capacitación, que es pruebas tecnológicas. Entonces, aquí podemos hacer una búsqueda por palabra clave, por institución, por sector de aplicación, ¿verdad? Y se nos va a decir, si alguien le resuelve ese problema y exactamente qué tipo de prueba está llevando a cabo y quién se lo va a resolver. Entonces es información, ¿verdad?, para reconciliar oferta y demanda de tecnología. Bueno, esto es vamos a la página principal. Esto es una primera forma de digamos, utilizar la plataforma, ¿verdad?, con cosas muy puntuales. Pero hay otra manera que la vamos a usar y el otro ratito que me queda con ustedes les voy a desarrollar un ejemplo, que es para un tema, digamos, un poco más amplio, ¿verdad? Digamos, un tema un poco más, si se quiere, un poco más estratégico. Uno puede tomar algún sector que le llame la atención. Nosotros escogimos como para desarrollar este ejemplo, ¿verdad? Pero el sector agro, porque es un sector que prácticamente ha sido olvidado, ¿verdad? Ya no está entre las prioridades del país, a pesar de que somos tradicionalmente productores, exportadores de productos agrícolas. Hay sectores productivos muy importantes, hay un peso muy importante de las exportaciones actuales basadas en productos del agro, y para no ir muy lejos, ¿verdad?, depende de la seguridad alimentaria de las capacidades que tengamos acá. Entonces, hagámonos una pregunta general, ¿verdad?, a ver qué podemos extraer, ¿verdad?, cómo están las proyecciones de las capacidades en el sector agro del país. Empecemos por el recurso humano, cómo se proyectan las capacidades de profesionales en el sector agro. Entonces vamos a talento local y vamos a distribución por área, ¿verdad?, y su área. Y entonces vamos al verde claro, ¿verdad?, tenemos entonces en azul ciencias exactas y naturales, en verde ingeniería y tecnología, en verde clarito, ciencias médicas en azul más claro y ciencias agrícolas en el más clarito. Y veamos también cómo está, ¿verdad? Entonces vemos que son de los que tenemos de la población consultada, ¿verdad? Son de los menos, población más pequeña. Pero veamos también qué tanto se representa eso ahora con los grupos de edad y con la graduación con otra información que tenemos de cómo está el comportamiento de la formación de graduados en esta área. Veamos en distribución etaria.
En este gráfico lo que se ve es una distribución de los profesionales, ¿verdad?, que llenaron la consulta en 1605 según los grupos de edad, ¿verdad? Entonces, nos interesa ciencias agrícolas, tachemos dejemos ingeniería, tachemos ciencias médicas, ciencias exactas y veamos las ciencias agrícolas, que son este azul oscurito. Entonces, fíjense que acá cuando nos paramos en estas pelotas, ¿verdad?, se nos despliega ahora el dato cuantitativo y resulta que a partir de los profesionales de más de 46 años es la gran mayoría de los formados en ciencias agrícolas. Más del 66% de los profesionales tienen más de 46 años. Comparado, vean qué distinto en ingeniería y tecnología, ¿verdad?, sobre todo para algunas áreas de ingeniería y tecnología que hay más gente nueva formándose, como es biotecnología, como es en ciencias de la computación. Sí, una consulta. Me parece bastante interactiva la plataforma. A veces cuando uno hace búsquedas, por ejemplo, para caracterizar un sistema de innovación, y piden datos sumamente específicos que son muy difíciles ya, o uno se mete a la página y sale como desactualizado. No sé si en algún momento se van a incorporar una plataforma tan interactiva, porque es difícil encontrar, por ejemplo, la inversión per cápita en investigación y desarrollo, la inversión por sector, las jornadas, digamos, las jornadas invertidas en tiempos, por ejemplo, por disciplinas, por años, o sea, que a veces lo piden para garantizar el sistema nacional. Y quiere decir, por ejemplo, si ahora se tiene información del país, por ejemplo, para caracterizar un mundo de los sistemas regionales de innovación, que sería sumamente interesante, porque me ha tocado para algunas causas para la maestría, me han pedido esos datos y ya les pongo mucho localizarlos. Claro, sí, eso es uno de los problemas en esta zona que está disperso. Integrarlo aquí, pero porque es que, perdón la palabra, océanos por todo el país. Y sí, yo pienso que si ya desde los datos tan valiosos que ya caracterizan un poco el país, sería interesantísimo agruparlos, los datos. Sí. Bueno, el dato de profesionales por jornada sí estaba acá en el perfil de talento local. Lo de inversión no está, porque esos son de los indicadores oficiales que lleva a cabo el MISIT, ¿verdad?, que es un trabajo, ¿verdad?, que se dedica un año entero a hacer esta consulta. La sigo por completo, digamos, en lo conveniente que sería, digamos, aglutinar más. Eso no es una cuestión que al día de hoy hayamos acordado, ¿verdad?, aunque sí tenemos el apoyo del MISIT. Tenemos el apoyo del MISIT, e incluso el contar con esta plataforma está dentro del plan de ciencia y tecnología que ellos lanzaron en marzo de este año. Entonces, la respuesta es esa medida, ¿verdad? Lo de inversión, en los datos de inversión, no estamos pensando nosotros reproducirlo, porque sería duplicar, ¿verdad?, esfuerzos que ellos están haciendo, que es bastante costoso. Y después la otra información que me comentaba, como georreferenciada, ¿verdad?, eso es justamente lo que nos interesa para la próxima versión que vamos a lanzar en un año, sobre todo para complementar la información de profesionales con información a nivel técnico. Ahora, cómo está la oferta de técnicos medios, de técnicos superiores, pero por zona geográfica, que uno tenga un mapa y haga clic acá en zona, digamos, en Mupala, cuál es la oferta, cuántos están graduando. Eso es importantísimo, incluso para las decisiones de llevar empresas de base tecnológica a esas áreas. Entonces, eso sí es lo que tenemos ya identificado que ya empezamos a trabajar. Sí. Bueno, les comentaba acá que aquí esto se evidencia como algo preocupante, ¿verdad? Y es que efectivamente lo que vemos acá de que se esté envejeciendo los profesionales en las áreas de ciencias agrícolas se corrobora cuando vemos cómo está disminuyendo la tasa de graduados en agronomía en los últimos 6 años, de acuerdo con los datos de CONARE, ¿verdad?, que está disminuyendo, que era como un 2% anual. Bueno, entonces sí, sigamos. Okay. Aquí tenemos, ¿verdad?, un reto, ¿verdad? Esta gente son bastante veteranos, ¿verdad? Veamos cómo anda la cosa en los que están afuera, a ver qué posibilidades de complementarnos tendríamos o no. Entonces vamos aquí a la diáspora y preguntemos cómo está la poblacioncita, ¿verdad?, de profesionales en las áreas de ciencias agrícolas costarricenses en el extranjero, y cuántos de esos podríamos o no recuperar. Entonces primero veamos acá distribución por área y
para ver cuántos son. Y vean que ahí son muy poquitos, ¿verdad? Recuerden que la gran mayoría eran ingenieros y tecnólogos. De los 474, solo 28 son formados en las ciencias agrícolas, son muy pocos. Veamos cuántos se regresan. Entonces, bueno, está bien, por lo menos, eran pocos, pero afortunadamente eran ciencias agrícolas, ¿verdad? Afortunadamente la gran mayoría, ¿verdad? El 82% sí piensa regresar en los próximos 5 años. O sea, estamos hablando de unas 23 personas. Entonces, información muy concreta. Bueno, ahora veamos entonces, ¿quién investiga a esta gente? Vamos al buscador de acciones a este hora que se investiga en temas de ciencias agrícolas. Y fijémonos en algo que tiene muchísimo impacto, ¿verdad? Bueno, económico, social, ¿verdad? Y obviamente científico, que es un tema particular que es, okay, ¿qué hacen si es que están haciendo algo las universidades públicas en el tema de mejoramiento genético para hacerle frente a un cambio climático? Entonces, veamos, pongamos así, agronomía, pongamos cambio climático en palabra clave, a ver qué. Entonces aquí tenemos la importancia que le están dando las universidades a este tema. Entonces, ¿qué se hace? ¿Dónde y quién? Entonces ahí podemos bajar un poquito para ver. Veamos ahora cómo está el entorno, cómo está el entramado de investigación, ¿verdad? En el sector agro del país. Vamos entonces a grupos de investigación. Y ahora sí, entonces vamos a ver acá cómo están las redes, ¿verdad? En el sector agro. Entonces veamos por unidad de descripción. Bueno, entonces ya se saben esta historia, ¿verdad? Con base en los patrones de colaboración a la hora de publicar en la Tintex durante 5 años, le hicimos un análisis de redes sociales con el software Lucinet y estas son las redes. Entonces, aquí podemos ver en general, ¿verdad? Cómo está el entramado, cuáles son los actores relevantes, cómo está la contribución de los distintos sectores en la producción de conocimiento en este tema. Lo primero que vemos es que, ¿verdad? Que es distinto de ingeniería y ese mismo periodo, 5 años. Es un área tradicionalmente muy fuerte en Costa Rica. Últimamente se le ha quitado atención, pero ha sido un área tradicionalmente fuerte. Lo primero que vemos es que hay una buena acumulación de masa crítica, es bastante diverso. Aquí el color es la unidad de descripción, pero en todo caso tenemos un entramado de 218 investigadores que están adscritos a 80 centros, unidades, ¿verdad? Unidades que a su vez pertenecen a 50 centros. O sea, 80 unidades que están adscritas a 50 centros. Entonces, eso es lo primero que llama la atención, es un entramado de cierta ¿verdad? Diversidad y masa crítica. Otra cosa que llama la atención, vean la diversidad de colores, eso es una fortaleza importante y que distingue a ese sector de otros. Y es que aquí gran parte de las colaboraciones son, ¿verdad? Interinstitucionales e intersectoriales. En otras disciplinas es sobre todo dentro de la misma unidad, además endogámica. Y veamos también cómo están los sectores relevantes. Por ejemplo, ¿verdad? Este color gris que hay, ¿verdad? Por distintas partes, ¿verdad? Es uno de los factores relevantes en cuanto a producción, ¿verdad? Y en cuanto a aglutinar el proceso de investigación, es el CIA, el Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR. Otros, por ejemplo, otros colores que se repiten es que es, nos paramos por ahí para ver qué es, ¿verdad? La Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA, este rojo, es la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional, ¿verdad? Pero otra cosa importante que se destaca acá es la presencia de organizaciones que son más bien como un puente, que son las cámaras, ¿verdad? Que están aglutinando también esfuerzos del sector privado y la presencia de Corvana, las cámaras en la forma de Corvana. Inclusive el sector privado,
¿verdad?, tiene un aporte importante. O sea, el 16% de estos investigadores vienen del sector privado, incluso más que el del sector público no académico, que es un 10%. Entonces hay cosas, ¿verdad?, patrones de colaboración ricos y un entramado de investigación con una buena, digamos, masa crítica, con una buena combinación de redes. Ok, veamos cómo anda la disponibilidad de apoyo. Si yo soy, digamos, un productor del sector agro, tengo un problema, digamos que el problema, vamos a este otro buscador, el de oferta tecnológica pública. ¿Qué posibilidades hay? Si yo tengo un problema, soy un productor, nos hablamos de frijol, tengo un problema de enfermedad, ¿verdad?, de la semilla, ¿verdad? ¿Hay alguien en el país que me resuelva ese problema? Pongamos acá semilla, pongamos sector de aplicación y sector agro, ver qué hay. Entonces veamos ahí qué tanto. Bueno, metámonos así, aquí era uno de los. Entonces hagámosle clic acá al 100. Y entonces aquí se va a desplegar la información de contacto, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para llegar, para no perdernos? ¿Cuál es la experiencia que tiene CIA en la detección de enfermedades en semilla? ¿Cuáles las pruebas específicas que está ofertando, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Cuál es el equipo público caro que está implicado? Porque eso es una de las cosas. Cuando vimos en aquel primer módulo, ¿verdad?, que había una gran parte del equipo caro no se usaba en su totalidad, ¿verdad? Había una oportunidad de mejora. Entonces, también con la intención de propiciar un mayor aprovechamiento del equipamiento caro, es que se nos ocurrió, ¿verdad?, hacer este buscador. Entonces aquí está el equipo caro que está implicado, la normativa de calidad que cubre esa prueba y exactamente quién le va a resolver a usted el problema. Y para ir cerrando, vamos a ver con qué medios lo hacen, cómo está el estado de la infraestructura en las unidades, en los centros de ciencias agrícolas. Y si hay por ahí desafío, ¿no? Entonces vamos al de infraestructura en las unidades de I+D. Preguntémonos, algo incluso más concreto, o sea, ¿cómo está ahora el estado del equipamiento, el estado de la infraestructura para propiciar una mayor transferencia de conocimiento de las unidades del sector agro a sectores socioproductivos? Entonces veamos variables de idoneidad para vincularse en equipamiento. Y si veamos lo de la academia, podríamos ver público, pero veamos de la academia. Entonces, en ciencias agrícolas, y tenemos que para alrededor de, o sea, que para casi el 60% de las unidades del sector de ciencias agrícolas no cuentan con el equipamiento caro que propiciaría un mayor acercamiento con otros sectores. Vamos a ver cómo está el estado de la infraestructura. Y hagamos la misma pregunta, que ya no el equipamiento, el estado de la infraestructura en general, ¿qué habría que mejorar para propiciar esa vinculación? Entonces, las facilidades de infraestructura para aumentar la vinculación. Veamos ciencias agrícolas, aquí tenemos instalaciones, veamos servicios, vemos cómo andan las instalaciones en el sector agro. Y fíjense que, ¿verdad?, hay una variable que tiene muchísimo peso, ¿verdad?, que efectivamente eso sería un reto por mejorar, que es las condiciones de las fincas experimentales y de los invernaderos. Entonces ya con esto vamos cerrando, ¿verdad?, con lo que sería un panorama. ¿Y qué podemos decir, ¿verdad?, de este otro segundo recorrido? Tenemos un sector en que tenemos gente muy bien formada, ¿se acuerdan que eran de los mejores del país? ¿Verdad? Gente muy bien formada, pero que se están envejeciendo. Hay muy poca gente en el extranjero como para complementar, ¿verdad? Hay muy importantes patrones de colaboración, hay aporte del sector privado, hay cámaras, hay un buen despliegue, hay un buen abanico de apoyo público. Hay cosas muy... Ahora, sí hay retos como mejorar, ¿verdad?, propiciar la transferencia de conocimiento, mejorando la infraestructura de las unidades de I+D, y definitivamente hay que hacer algo en cuanto a
promover vocaciones en las áreas de ciencias agrícolas para garantizarnos un relevo generacional. Entonces, con esto cierro un recorrido, ¿verdad?, para tener una idea de qué tipo de temas hay, cómo usarla, ¿verdad?, qué información nos pueden proporcionar. Muchísimas gracias a la máster. Vamos a llamar a don Francisco para que me ayude aquí a regalarle un obsequio de agradecimiento. Muchísimas gracias por la presentación. Definitivamente nos ilustra mucho a nosotros todo el potencial que existe en este país y en organización de la información. También nos ilustra, como ella muy bien lo explicó, nosotros al ser nuevos en CONARE apenas empezamos a jugar con respecto a la información que tenemos que aportar todos para ir complementando los gráficos ya dentro de las universidades, dentro de las 5 universidades públicas. Pero definitivamente me parece que para nosotros es parte de nuestra vida académica, irnos familiarizando con este tipo de herramientas que existen en el país y con la utilización que podemos hacer de ellas. Así es que agradecemos mucho esta presentación. Y una pequeña muestra de agradecimiento, aquí le queríamos dar un recuerdito de parte de la Universidad Técnica Nacional.